Él compró un costoso anillo de diamantes para ella y, con una sonrisa vacía, me dijo que no me preocupara, que entendía que estuviera molesta. Pero no me importaba. Darío y yo estábamos a punto de casarnos, o eso pensaba yo. Sin embargo, me engañó de la manera más humillante, en una subasta. Pujó una fortuna por un anillo de diamantes rosado, no para mí, sino para su primer amor, Vivian, que acababa de divorciarse y, como era de esperar, estaba de mal humor. Déjala tenerlo, dijo, como si no hubiera hecho nada grave. Todos pensaron que me derrumbaría en ese instante. Pero no lloré, ni armé un escándalo. En lugar de eso, decidí tomar las riendas. Pujé por la última gema roja. Darío pensó que estaba celosa y se burló, como siempre. Estela, nunca dije que te daría una gema roja, dijo con su tono arrogante. Sonreí con frialdad y levanté mi teléfono. En la pantalla apareció mi foto de compromiso con un magnate de los negocios. Era mi prometido. Esa noche, el video que circuló por internet explotó en las búsquedas en tendencia. Mi prometido, con una indiferencia total, aplastó el diamante rosado con una mueca de desprecio. ¿Una falsificación? ¿Cómo se atreve a hacer sentir mal a mi esposa?, dijo, mientras todos lo miraban, sorprendidos. En la sala de subastas, Darío pujaba millones de yuanes por ese diamante rosado, a un precio exorbitante. Los murmullos entre la multitud no se hicieron esperar. Escuché que este diamante rosado es lo que el presidente Darío planea usar para proponerle matrimonio a la señorita Estela. Dios mío. Con razón he estado mirando tanto ese diamante rosado. Esto es tan romántico. Una sonrisa involuntaria se curvó en mis labios, pero en mi corazón solo había una amarga dulzura. El subastador golpeó el martillo con fuerza. 12 millones de yuanes. Vendido. Felicidades, señor Darío. Un estruendoso aplauso llenó la sala. Estaba tan inmersa en mi felicidad que no pude evitar ver, por el rabillo del ojo, la pantalla iluminada del teléfono de Darío. Era un mensaje de Vivian. Vivian, he ganado el diamante rosado. Te encantará. ¿Vivian? Su nombre cayó en mi mente como una piedra, y la sonrisa que se había formado en mis labios se congeló de inmediato. Un zumbido ensordecedor invadió mis oídos. Darío, al notar mi incomodidad, levantó la mirada y, con calma, me acarició el rostro, como si fuera una niña asustada. Es un regalo de bienvenida para Vivian, dijo, con una indiferencia que cortaba como un cuchillo. Acaba de divorciarse y está de mal humor. Déjala tenerlo. Los murmullos a mi alrededor se hicieron más intensos, como cuchillos que se clavaban en mi piel. Mis uñas se enterraron en las palmas de mis manos con fuerza, y me obligué a mantener la calma. Me erguí, forzando una sonrisa educada. Durante el intermedio de la subasta, me dirigí al baño, pero al pasar por la puerta entreabierta, escuché la voz de Darío, cargada de indiferencia. Si Vivian no hubiera terminado conmigo en aquel entonces, empezó, y me detuve en seco. No habría estado tan molesto como para perseguir a Estela por capricho. Alguien advirtió, la hermana Vivian es la verdadera dama de la alta sociedad. Si no fuera porque Estela se parece a ella. Darío no prestó atención a las palabras de los demás. Eso fue deliberado, respondió, con una sonrisa burlona. Para que Vivian lo viera. El silencio se extendió unos segundos y luego alguien dijo, con razón la hermana Vivian ha vuelto repentinamente al país. Está realmente celosa. Darío, sin perder la compostura, bebió un sorbo de whisky y sonrió. Pero siendo justos, Estela es más adecuada para ser esposa que Vivian. Es obediente. Viene cuando la llamo y se va cuando se lo pido. Es incluso más fácil de manejar que un perro. Una carcajada resonó entre los hombres de la habitación. Afuera, yo permanecía en las sombras, escuchando cada palabra. Mis dedos se apretaron con tal fuerza en el marco de la puerta que las yemas se pusieron blancas por la presión. Hace 2 años, conocí a Darío en una reunión de amigos. Desde el primer momento, dijo que se había enamorado de mí a primera vista y comenzó a cortejarme con grandes gestos, compró un yate a mi nombre, organizó un espectáculo de fuegos artificiales en Nochevieja solo para mí. Todos en nuestro círculo envidiaban mi buena suerte. Pero lo que no sabía entonces era que esos momentos románticos, esos gestos de amor, solo eran estrategias de Darío para hacer que Vivian sintiera celos. No abrí la puerta ni entré. En lugar de eso, me di la vuelta y regresé al salón de subastas,
porque aún tenía que quedarme allí, bajo la identidad de novia de Darío. Esa noche, debía ganar la última gema roja, una reliquia invaluable que mi madre me había dejado antes de que la familia Astor se declarara en bancarrota. La subasta ya estaba llegando a su fin. Bajo los reflectores, la tan esperada gema roja fue colocada en el escenario. Tras varias rondas de pujas, el precio se disparó hasta los 28 millones de yuanes. Sabía que esta cifra excedía mi presupuesto, pero estaba decidida a conseguirla. Sin pensarlo, levanté mi paleta de pujas. 30 millones de yuanes, dije con firmeza. El lugar estalló en murmullos, y Darío, sentado a mi lado, no pudo evitar burlarse. Curvó sus labios en una sonrisa sarcástica. Estela, nunca dije que te daría una gema roja, dijo, su tono impregnado de desdén. Lo miré de reojo, casi rompiendo la paleta de pujas en mi mano. No esperaba que me la dieras, respondí, mi voz fría y decidida. Darío, al principio confundido, luego se mostró burlón. Entonces dime, ¿cómo piensas pagar esos 30 millones de yuanes? ¿Con tu miserable salario de unos cuantos miles al mes? Alzó la mano y tocó el pendiente de perlas en mi lóbulo, el primer regalo de cumpleaños que me dio. Estela, dijo con tono amenazante. ¿Aún crees que eres la joven heredera de la familia Astor? Este par de pendientes vale medio año de tu salario, y eso antes de impuestos. Su voz se volvió aún más cruel mientras bajaba la mirada, como si disfrutara cada palabra. ¿Necesito recordarte que tu madre está muerta? ¿Que tu padre está loco? ¿Y que todo lo que comes y vistes ahora te lo doy yo? La luz del escenario iluminó su rostro, proyectando sombras en su nariz. Sus ojos se entrecerraron, y sus palabras fueron tan frías como un cuchillo. Deja de hacerte ilusiones, dijo con desprecio. ¿Crees que puedes obligarme a cambiar de opinión? ¿Y qué te dé el diamante rosado? Soltó una carcajada. Estela, ¿he sido demasiado indulgente contigo? Darío pensaba que estaba celosa de Vivian, que estaba haciendo un berrinche. Pero ya le había dicho, más de una vez, que la gema roja era. Pero no terminó la frase, porque en ese momento estaba completamente sobria. El subastador golpeó el martillo, y la sala estalló en una ovación. Darío se encogió de hombros con indiferencia y dijo con frialdad, no esperes que pague por ti. Se levantó, metió las manos en los bolsillos y sonrió con arrogancia. Tú provocaste este desastre. Así que arréglalo tú sola. Dicho esto, se marchó con su grupo de amigos, dejando una nube de miradas de desprecio sobre mí. Era como un payaso ridículo, mi dignidad despojada ante la mirada de todos. Después de que la subasta terminó, el personal se me acercó. Señorita Estela, dijeron con formalidad. El señor Darío ha retirado su depósito. Dijo que debe pagar el monto total de la gema roja por su cuenta, y que no tiene nada que ver con él. Por favor, asegúrese de pagar el total en un plazo de 10 días. De lo contrario, el artículo será subastado nuevamente, y usted deberá asumir la diferencia en el precio de subasta. De acuerdo, respondí con calma. Pagaré a tiempo. Darío no sabía que aún tenía 30 millones de yuanes a mi nombre. Era el dinero que mis padres habían ahorrado para mí cuando tenía solo 5 años, y podría retirarlo cuando cumpliera 25. Faltaban exactamente 7 días. Y coincidentemente, mi cumpleaños número 25 estaba a la vuelta de la esquina. Regresé a casa. Las luces del dormitorio estaban apagadas. Darío aún no había vuelto. Abrí el armario. Había una fila de trajes de Darío colgados ordenadamente. Yo misma los había planchado con cuidado. Tomé solo la ropa que había comprado con mi propio dinero. Junto con algunos artículos de uso diario, apenas llenaban una maleta de 27 pulgadas. Antes de irme, me quedé de pie en la puerta, arrastrando la maleta. Eché un último vistazo al lugar donde había vivido durante 2 años. En la base sobre la mesa de centro, aún estaban las rosas blancas que había comprado ayer. En la pared del recibidor, todavía estaban pegadas las fotos de Darío y yo. En esas fotos, mi sonrisa era tan feliz. Estiré la mano y arranqué una. Después otra. Las fui rompiendo una por una y las dejé caer al suelo. Cuando la empleada vio que me iba con la maleta, se alarmó. De inmediato llamó a Darío. Señor Darío, la señorita Estela se ha llevado todas sus cosas. Incluso rompió las fotos.
Al otro lado de la línea, Darío respondió con impaciencia. Déjala hacer su berrinche. Ya lo ha hecho antes. Dile que no tengo tiempo para jugar a este juego con ella. Y colgó el teléfono sin más. Para él, ¿cómo podría una huérfana indefensa tener derecho a enojarse con él? Me mudé a un pequeño apartamento alquilado y lo organicé rápidamente. Cuando me acosté en la cama, ya era la 1 de la madrugada. Antes de dormir, revisé mi teléfono por costumbre. La primera tendencia en las redes sociales era: la actriz Vivian aparece dulcemente en el aeropuerto con un misterioso hombre. Hice clic en el video. En la imagen, Darío vestía un abrigo negro y sostenía un enorme ramo de rosas. Estaba de pie en la entrada del aeropuerto, en la Terminal B. Detrás de él, había decenas de guardaespaldas despejando el camino. Los flashes de las cámaras destellaban uno tras otro. Vivian llevaba un vestido negro y caminaba con gracia, sobre tacones altos. Darío de inmediato se quitó su chaqueta y la colocó suavemente sobre los hombros de ella. En la toma en primer plano, en el dedo medio de la mano derecha de Vivian, brillaba el diamante rosado de decenas de millones de yuanes, el mismo de la subasta. Al final del video, Vivian sonrió dulcemente a la cámara. Levantó la mano para acomodar su largo cabello. Y el diamante rosado reflejó una luz deslumbrante. La sección de comentarios estaba llena de exclamaciones. Dios mío. ¿Qué tipo de trama de drama romántico es esta? Hermanas, ¿qué dirección debemos tomar para encontrar un CEO como este? Es tan guapo. No seguí leyendo. Apagué el teléfono de inmediato. En los días siguientes, seguí con mi rutina de trabajo y vida como de costumbre. Pero en Internet, seguía viendo noticias sobre Darío cortejando a Vivian. Vivian cena con un misterioso hombre. Un CEO enigmático gasta una fortuna en una edición limitada de Van Cleef & Arpels para Vivian. Miré esas fotos llenas de afecto en la pantalla del teléfono. Y no sentí tristeza. Al 5.º día después de haberme mudado de la casa de Darío, de repente, recibí una llamada de él. Su tono seguía siendo arrogante. El banquete de cumpleaños de la abuela es pasado mañana. Prepara un regalo. Darío, nosotros ya terminamos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché una risa fría. Estela, basta ya. Te estoy dando una oportunidad. No seas desagradecida. Hizo una pausa y luego añadió: ¿necesito recordarte que aún no has pagado la subasta de la gema roja? Mi voz fue firme y tranquila. Yo me encargaré del pago. Darío soltó una carcajada burlona. ¿Cómo? ¿Vas a depender de tu padre loco? ¿O de tu madre muerta? Eso no tiene nada que ver contigo. Antes de que pudiera decir algo más, colgué el teléfono. En una sala privada, Darío miró fijamente su móvil. Su expresión era tan oscura como una tormenta. Era la primera vez que Estela se atrevía a colgarle el teléfono. El tono determinado de su voz le dio una extraña sensación. Un amigo suyo, sentado a su lado, se inclinó y preguntó: ¿qué pasa, Darío? Darío permaneció en silencio por un momento. Luego, se giró hacia otro de sus hombres de confianza. Bruno. Investiga los activos a nombre de Estela, incluyendo los que pertenecieron a la familia Astor. Media hora después, Bruno regresó. Abrió la puerta de la sala privada y entró. Darío. Estela tiene 30 millones de yuanes a su nombre. Fue un fideicomiso depositado por sus padres hace 20 años. Pasado mañana podrá retirarlo, cuando cumpla 25 años. La expresión de Darío cambió. De repente, su mirada se tornó calculadora. Así que Estela había tenido un plan de respaldo todo este tiempo. Darío hizo un gesto con la mano hacia Bruno. Hay algo más. Ve y hazlo de inmediato. Jamás esperé que, cuando fui a retirar el dinero del fideicomiso, el personal de la compañía me hiciera las cosas tan difíciles. Señorita Estela, la cantidad de 30 millones de yuanes puede retirarse. Pero, debido al alto monto, necesitamos tiempo para realizar los trámites correspondientes. El proceso de retiro tomará 30 días hábiles. Al principio, les creí. Pensé que era una normativa. Así que pasé todo el día rogándoles, esperando que hicieran una excepción. Pero más tarde,
Cuando vi a lo lejos al director de la compañía inclinarse con reverencia para recibir a Darío en la sala VIP, comprendí lo que realmente estaba pasando. Era Darío quien me estaba poniendo trabas. Cuando salí de la compañía de fideicomisos, ya había anochecido. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Las luces de la calle en la distancia emitían un tenue resplandor amarillo a través de la cortina de agua. Estaba completamente empapada. Mis tacones se atoraron en la grieta de una piedra del pavimento. Intenté jalarlos con furia varias veces, pero no se movieron en absoluto. El agua de lluvia resbalaba por mis mejillas. Miré el cielo gris. Lentamente, me agaché. Abracé mis rodillas con ambas manos. Y, finalmente, ya no pude contener mis sollozos. Me derrumbé y rompí en llanto. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero, de repente, la lluvia dejó de golpearme. Levanté la cabeza lentamente. Sobre mí, alguien sostenía un paraguas negro. Era Elías. El hombre vestía un traje oscuro, impecablemente ajustado. Sus hombros anchos resaltaban con la silueta de la tela. La lluvia caía en un patrón denso, golpeando la superficie del paraguas y produciendo un sonido suave y constante. Me puse de pie con dificultad. Pero, debido al tiempo que había pasado agachada, mis piernas estaban entumecidas. Tropecé y estuve a punto de caer hacia adelante. Elías reaccionó al instante y me sujetó. El calor de su mano se filtró en mi brazo frío. Su profunda mirada se posó en mi rostro. Luego, bajó la vista y observó mi ropa, completamente empapada por la lluvia. De repente, me sentí avergonzada. Intenté apartar la mano y cubrir mi pecho. Pero Elías no soltó mi brazo en ningún momento. El espacio bajo el paraguas era estrecho y silencioso. Levanté la vista y encontré sus ojos oscuros. Él me miró con detenimiento y pronunció mi nombre con voz profunda, Estela. Como si el tiempo se hubiera detenido. Justo en ese momento, un Maybach negro atravesó la cortina de lluvia y se detuvo junto a Elías. Su mano, que sujetaba el mango del paraguas, se tensó ligeramente. Tras una breve pausa de unos segundos, sus largos dedos tocaron la ventana del auto. El conductor salió de inmediato con otro paraguas y se lo entregó. El trayecto de regreso fue silencioso. Solo se escuchaba el ritmo constante del limpiaparabrisas. Mi teléfono vibró de repente. Era una llamada del personal de la casa de subastas. Pensé que llamarían para recordarme el pago. Pero, en cambio, escuché al otro lado de la línea: señorita Estela, hemos recibido el cheque por los 30 millones. Puede venir a completar los trámites cuando guste. Me quedé sorprendida. Después, giré la cabeza para mirar a Elías. Él conducía con concentración. Las luces de la calle iluminaban su perfil con un resplandor intermitente. De acuerdo. Entiendo. Tras colgar, el auto volvió a sumirse en el silencio. Mis dedos se retorcieron ligeramente en el borde de mi ropa. Elías, gracias. Te devolveré los 30 millones con intereses en un plazo de 30 días hábiles. El rostro de Elías era inescrutable. Con voz grave, me respondió: Estela. ¿Realmente necesitas marcar tanto la distancia conmigo? Hace 10 años, Elías era un estudiante becado por mi padre. Recuerdo la primera vez que visitó la mansión de los Astor. Llevaba unos vaqueros gastados y, en los bordes, tenía pequeñas rasgaduras. Mi padre lo apreciaba mucho y, a menudo, lo invitaba a cenar en casa. Pero cada vez que comíamos juntos, Elías se mostraba extremadamente cauteloso. Se lavaba las manos muchas veces antes y después de comer. Temía que alguien pensara que era sucio. La quinta vez que me llamó, señorita Estela, le entregué un caramelo de colores en la mano y le sonreí. Desde ahora, solo dime Estela. En ese entonces, yo era la hija de una familia adinerada. Y Elías, un joven pobre. Ahora, nuestros papeles se habían invertido. Bajé la vista y, tras un momento de reflexión, respondí: cuando la familia Astor se declaró en bancarrota, tú pagaste todas las deudas. Ya no le debes nada a mi familia. Antes de que pudiera terminar mi frase, Elías me interrumpió. ¿Y si lo hice porque quise? Su voz estaba teñida de una ira contenida. El Maybach frenó de golpe y se detuvo en la orilla de la carretera. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Giró hacia mí y me miró con una intensidad peligrosa.
Estela. Si insistes en mantener esta distancia conmigo, entonces dime, ¿cómo planeas pagarme el favor que acabo de hacerte? La luz de la luna era tenue. Sus ojos se veían oscuros y profundos. Lo miré de cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Darío. Rápidamente tomé el teléfono y presioné el botón de responder. Desde el otro lado, su voz sonó con la arrogancia de siempre. Estela. Ya deberías saber que no puedes hacer nada sin mí. Antes de que pudiera responder, Elías tomó el teléfono y habló con frialdad. Está en la ducha. Del otro lado, hubo un silencio instantáneo. Intenté arrebatarle el teléfono. Pero Elías sujetó mi muñeca y me jaló hacia su pecho. Del teléfono, se escuchó la respiración entrecortada de Darío. ¿Quién eres tú? Elías respondió sin inmutarse. No importa quién soy. Lo que importa es que ahora, ella está conmigo. Y sin más, colgó la llamada y lanzó el teléfono al asiento trasero. Mi muñeca aún estaba atrapada en su mano. Estaba demasiado cerca. El aroma de su perfume limpio flotaba en el aire. La atmósfera en el auto se volvió tensa. El teléfono seguía vibrando en el asiento trasero. La voz de Elías sonó más baja y fría que antes. Todavía no me has respondido. Estela. ¿Cómo vas a pagarme este favor? Levanté la mirada inesperadamente y caí en sus ojos oscuros, que parecían envueltos en una bruma. No sabía cómo responder. La nuez de Adán de Elías se movió involuntariamente. Después, respiró hondo y se contuvo. 2 segundos después, su voz sonó profunda y firme. Si no dices nada, yo decidiré. En el aeropuerto, bajo la lluvia nocturna. Las luces de la pista eran tenues. El Maybach frenó bruscamente y se detuvo junto a un helicóptero privado. El agua salpicó en todas direcciones. La puerta del auto se abrió con fuerza. Elías bajó con paso firme. La lluvia empapó su traje. Un hombre vestido de negro se acercó con un paraguas y habló con respeto. Presidente Elías, todo está listo. Yo estaba sentada dentro del auto, observándolo. Elías rodeó el vehículo, abrió la puerta del copiloto y se inclinó. Se abrochó el cinturón de seguridad. Baja del coche. Antes de que pudiera reaccionar, él ya había sujetado mi muñeca y me jaló fuera del auto. Elías, ¿qué estás haciendo? Intenté zafarme. Pero su agarre se volvió más fuerte. ¿No querías pagarme el favor? Sus palabras llevaban un matiz amenazante. Lo quiero ahora. Dicho esto, me arrastró hacia el helicóptero. Un asistente corrió detrás de nosotros con un paraguas, pero la lluvia caía con tanta intensidad que apenas podía cubrirnos. Elías, estás loco. Me resistí con todas mis fuerzas. ¿A dónde piensas llevarme en plena noche? Él no se detuvo. Ni siquiera miró hacia atrás cuando respondió con indiferencia, lo sabrás cuando lleguemos. Déjame ir. No voy a ir contigo. Sacudí su mano con todas mis fuerzas e intenté volver corriendo. Elías dio 2 pasos rápidos, me levantó del suelo y me cargó directamente hasta el helicóptero. El helicóptero comenzó a elevarse lentamente. El viento generado por las hélices hacía que la lluvia cayera en torbellinos. Elías me sentó en un asiento y se colocó frente a mí. Me miró fijamente con una expresión seria. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. Lo miré directamente y le pregunté sin rodeos, ¿realmente tienes que hacer esto? Él no respondió. Durante todo el trayecto, ambos guardamos silencio. No sé en qué momento, agotada por el enojo, me quedé dormida. Cuando desperté, el helicóptero ya había aterrizado junto al mar. El sol, como si fueran láminas de oro desmenuzado, se filtraba a través de la ventana de la cabina. Entrecerré los ojos, intentando acostumbrarme al brillo repentino, y me incorporé en el asiento. La chaqueta que me cubría se deslizó y cayó sobre mi regazo. A lo lejos, vi a Elías de pie en la playa, fumando un cigarro. Dejé la chaqueta a un lado y bajé del helicóptero. Cuando me acerqué, la brisa marina trajo consigo el aroma del tabaco. Él giró la cabeza para mirarme y apagó el cigarro. Donde el cielo y el mar se encontraban en el horizonte, un resplandor dorado se extendía lentamente. La luz del amanecer delineaba su perfil. Estela. Elías habló con calma.
Acompáñame a ver el amanecer en Aicheng, y habrás pagado tu deuda. ¿Aicheng? ¿El amanecer? De repente, mi memoria retrocedió 8 años. La noche del Festival del Medio Otoño. Elías y yo nos sentamos lado a lado en los escalones del patio de la familia Astor. De vez en cuando, se escuchaban las risas de mis padres dentro de la casa. En aquel entonces, la familia Astor aún estaba bien. Mis padres también. Miré hacia el cielo, contemplando la luna llena. Elías. Dicen que el amanecer en Aicheng es extremadamente hermoso. Él giró la cabeza para mirarme. ¿Quieres verlo? Sí. Asentí con entusiasmo, mis ojos llenos de anhelo. Cuando cumpla 18 años, iré a Aicheng a ver el amanecer. Pero antes de que llegara mi cumpleaños, un incendio destruyó la mansión de los Astor. Y mi madre murió en aquel incendio. La voz de Elías me sacó de mis pensamientos. Feliz cumpleaños, Estela. A tus 25 años. Aunque su felicitación llegó con un día de retraso, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. Elías sacó de su bolsillo un pequeño estuche de regalo y me lo entregó. Sonrió suavemente. Ábrelo. Las olas rompían contra la orilla. El aire estaba impregnado con el aroma salado y húmedo del mar. Tomé la caja de regalo y la abrí. De inmediato, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dentro, había una horquilla de cereza. Era el accesorio que mi madre había diseñado para mí cuando tenía 16 años. Pero se perdió en aquel incendio. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿cómo es posible? Elías respondió con tono tranquilo, la busqué durante años y finalmente la encontré en manos de un coleccionista anciano. Toqué la horquilla con delicadeza y recordé aquel verano. Cuando mi madre la colocó en mi cabello y me dijo con una sonrisa, Estela. Casarse es una decisión muy importante para una mujer. Debes encontrar a alguien con buenos valores y que te ame de verdad. Cuando te cases en el futuro, mamá misma colocará esta horquilla en tu cabello. Y te deseará un matrimonio tan dulce como el primer día. Elías. Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y se filtraron en mis labios cerrados. Elías dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo. Estela. Tú mereces lo mejor. Su voz ronca no mostraba temblor. Solo sonaba firme. En una sala privada, las luces eran tenues. Bruno miró su reloj. Ya eran las 8 de la noche. Disimuladamente, echó un vistazo a Darío. Darío estaba recostado en el sofá de cuero, su rostro sombrío y aterrador. Darío, hoy es la fecha límite para el pago. La casa de subastas ya cerró a esta hora. Estela seguramente renunció a la gema roja. Las venas en la frente de Darío se marcaron. Imposible. Esa gema es la única reliquia que le dejó su madre. Bruno vaciló un momento antes de hablar, pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró apresurado. Parecía dudar antes de hablar. Señor Darío, descubrimos que la gema roja ya fue retirada. ¿Y el pago? Hizo una pausa antes de continuar. Se realizó hace días. El rostro de Darío se transformó por completo. ¿Hace días? Entonces, la noche en que llamé a Estela. Está en la ducha. De repente, recordó la voz del hombre al otro lado de la línea. Con un chasquido seco, el vaso de vino en su mano se rompió en pedazos. La sangre goteó de entre sus dedos. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Vivian, vestida con un lujoso vestido de gala, llegó con paso elegante. Al ver la sangre en la mano de Darío, frunció el ceño. ¿Darío? ¿Cómo te lastimaste? Estás sangrando demasiado. Se acercó rápidamente y, preocupada, insistió, ¿por qué sigues sentado ahí? Vamos al hospital de inmediato. Yo te llevo. Cuando Vivian intentó tomar su brazo, Darío la apartó de un empujón. Su tono era helado. Lárgate. Vivian quedó atónita. Darío había sido siempre amable con ella. Nunca le había alzado la voz ni la había tratado con rudeza. Pero ahora parecía otra persona. ¿Qué acabas de decir?
El rostro de Darío estaba lleno de furia contenida. Su mandíbula se tensó. Te dije, que te largues. Con los dientes apretados, su tono se volvió aún más siniestro. Pateó la mesa frente a él con tanta fuerza que los platos y copas cayeron al suelo. Las frutas rodaron por todas partes. Su voz, ronca y llena de rabia, resonó en la sala. Lárguense todos. Fuera. El silencio fue absoluto. Los presentes se miraron entre sí, sin atreverse a moverse. Vivian no quería irse. Aún intentó decir algo. Pero Darío tomó una botella de vino y la arrojó contra la pared. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Los fragmentos salieron disparados en todas direcciones. ¿No entiendes el lenguaje humano? Lárgate. Asustada, Vivian retrocedió unos pasos y salió apresuradamente. Bruno y los demás también se retiraron en silencio. Darío se quedó solo en la sala. El sonido del reloj de pared era lo único que rompía el silencio. Se llevó la mano a la cara y dejó escapar una risa amarga. Las gotas de sangre caían lentamente sobre el mantel de la mesa. La imagen de Estela, alejándose de él, se repetía una y otra vez en su mente. Cuando recibí la llamada de Darío, acababa de terminar una cena con compañeros de trabajo. Estaba parada en la entrada del restaurante, esperando un taxi. La brisa nocturna, mezclada con el aroma del alcohol, me hizo sentir algo mareada. Sin pensarlo 2 veces, rechacé la llamada. Pero Darío parecía estar poseído. Volvió a llamar una y otra vez. Molesta, lo bloqueé. Una de mis colegas, Silvia, bajó la ventanilla de su auto y me llamó: Estela, bebiste mucho esta noche. Nosotras vamos en la misma dirección. ¿Quieres que te lleve? Negué con la cabeza y estaba a punto de responder cuando una luz deslumbrante iluminó la calle. Un Maybach plateado se detuvo junto a la acera. Alguien exclamó sorprendida: ¡Wow! ¡Qué auto tan impresionante! La puerta del auto se abrió. Elías bajó. Vestía un abrigo negro y caminó con paso firme hacia mí. El viento nocturno hizo ondear el borde de su abrigo, dejando entrever el traje oscuro que llevaba debajo. Delante de todos, se quitó su abrigo y lo colocó sobre mis hombros. Mis compañeras de trabajo nos observaron con ojos curiosos. Algunas incluso me guiñaron el ojo con picardía. Elías, con sus gafas doradas, irradiaba elegancia y distinción. Con una leve sonrisa, asintió cortésmente a todos. Luego, extendió el brazo y rodeó mi cintura. Vamos. Te llevaré a casa. El Maybach avanzó suavemente por la carretera. Solo después de un buen rato, me atreví a preguntar: ¿cómo supiste que estaba aquí? Elías permaneció en silencio. Se recostó relajadamente en el asiento, con una postura elegante, y solo me observó. De pronto, me di cuenta de lo tonta que era mi pregunta. Con el poder que tenía Elías, si quería saber algo, sin duda podía averiguarlo. Las luces de los faroles callejeros se reflejaban en el interior del auto, creando sombras intermitentes. Después de un momento de silencio, Elías preguntó con voz baja y tentadora: Estela, ¿aún te gusta Darío? El alcohol ya estaba surtiendo efecto en mí. Mi mirada se deslizó lentamente desde el rostro de Elías hasta sus labios entreabiertos. Tragué saliva. No sé de dónde saqué el valor ni la osadía, pero de repente, tiré de su camisa. Elías, tomado por sorpresa, se inclinó hacia mí. Su cálido aliento chocó contra mi rostro. Levanté la mirada y, con una sonrisa traviesa, le susurré: adivina. Elías tragó en seco. Su voz se tornó extremadamente grave. Estela, ¿sabes lo que estás haciendo? Asentí con una sonrisa. Tiré suavemente de su camisa, acercando aún más su rostro al mío. Los labios de Elías casi rozaron los míos, pero no llegaron a tocarse. Mi corazón latía descontroladamente. Elías entrecerró los ojos. Su voz, más ronca que nunca, murmuró: Estela, ¿cuánto más vas a provocarme? En ese instante, susurró unas palabras al conductor: sube la división. La mampara del auto se elevó lentamente, separándonos en un espacio privado. Elías deslizó una mano por mi cintura y me atrajo firmemente hacia su cuerpo. El siguiente segundo, me besó con fuerza. Cerré los ojos y respondí a su beso.
Mis brazos se deslizaron alrededor de su cuello, acercándolo más a mí. Pero fue solo un roce fugaz. Elías se detuvo pronto. Respiró hondo y cerró los ojos, como si intentara contenerse. Estela, soy un hombre codicioso. Si pruebo la dulzura, voy a querer más. Me aferré a su cuello, esbozando una leve sonrisa. Puedo permitírmelo. El Maybach se deslizó suavemente hasta la residencia de Elías. Me cargó fuera del auto, llevándome directamente adentro. No tuvimos tiempo ni de encender las luces. Apenas cruzamos la puerta, nos dejamos llevar por la pasión. La luz activada por movimiento del recibidor parpadeó varias veces. Elías, impaciente, se quitó las gafas y las dejó caer al suelo. Lo abracé con fuerza, enredando mis brazos alrededor de su cuello. Sus besos eran intensos, desesperados, explorando cada rincón de mis labios. Desabroché su camisa con manos temblorosas, deslizando los botones uno a uno. Mis tacones hicieron crujir sus gafas al pisarlas accidentalmente. Nos tambaleamos hasta el dormitorio, sin soltar el abrazo. Nuestros pasos dejaron un rastro de ropa esparcida por el pasillo. A la mañana siguiente, cuando me moví, un dolor punzante recorrió mi cuerpo. El sol matutino atravesaba las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Aún adormilada, abrí los ojos. Elías ya estaba despierto. De pie junto a la cama, se abrochaba los gemelos de la camisa. Al notar que lo observaba, giró la cabeza y sonrió levemente. ¿Despierta? Se aclaró la garganta con cierta incomodidad. Yo, en cambio, me sonrojé de inmediato y me escondí bajo la manta. Al moverme, un dolor sordo recorrió mi cuerpo. No pude evitar soltar un leve gemido de queja. Los ojos de Elías se oscurecieron. Se acercó y, con un gesto firme, levantó la manta. Déjame ver. No. Intenté cubrirme, pero él me sostuvo fácilmente. La luz de la mañana bañaba mi piel. Las marcas de la noche anterior quedaban evidentes en cada rincón de mi cuerpo. Su voz sonó más grave que de costumbre. Anoche fui demasiado brusco. Deslizó los dedos sobre una marca rojiza en mi clavícula. ¿Todavía te duele? Mis orejas ardían de vergüenza. ¿Tú qué crees? Elías soltó una suave risa. Se inclinó y deslizó una mano por mi cintura. ¿Aquí también duele? Elías. Intenté escapar, pero él me sujetó con más firmeza. Su voz se volvió juguetona y peligrosa. Estela, anoche me llamabas de otra forma. El recuerdo de mis súplicas la noche anterior inundó mi mente. Mi rostro se tornó completamente rojo. Sin decir nada, me envolví con la manta y me escondí debajo. Elías dejó escapar una carcajada baja y profunda. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Darío llevaba toda la noche sentado en su auto, estacionado frente a mi antigua casa. El suelo a su alrededor estaba lleno de colillas de cigarro y botellas vacías. Su mano estaba herida, con un corte profundo, pero lo ignoraba. Con la otra mano, sostenía su teléfono. La pantalla mostraba mi contacto. La batería estaba a punto de agotarse. No recordaba cuántas veces había intentado llamarme. Pero ninguna fue respondida. Inicialmente, vino aquí para confrontarme. Pero, tras pasar la noche en vela, sus emociones se calmaron. Y los recuerdos comenzaron a invadirlo. Cada vez que bebía demasiado, yo le preparaba una sopa para la resaca. Siempre llevaba un suéter holgado y se arrodillaba junto al sofá, limpiándole la cara con una toalla caliente. Tu estómago es delicado. Bebe menos en el futuro. Siempre lo regañaba así. Pero él nunca me escuchó. El año pasado, cuando fue hospitalizado por problemas gástricos, yo pedí un permiso prolongado en el trabajo para cuidarlo personalmente. Me aseguraba de que comiera bien, de que estuviera abrigado, de que descansara. Incluso su abuela me lo dijo una vez: Darío, Estela es una buena chica. Deberías aprender a valorarla. ¿Y qué hacía él en ese momento? Respondía distraídamente los mensajes de Vivian mientras le contestaba con desgano a su abuela. Sí, sí. No te preocupes por eso. Pero ahora, parecía que realmente me había perdido. Tomó la última botella de vino y bebió el último trago de un solo golpe. El alcohol ardió en su garganta. Se puso de pie con dificultad.
El cansancio y el licor hicieron que sus pasos fueran inestables. Cruzó la calle y vio una tienda que vendía castañas asadas con azúcar. Eran mis favoritas. De repente, un recuerdo apareció en su mente. El invierno pasado, yo sostenía un paquete caliente de castañas y le sonreía. Darío, acaban de salir del horno. Pruébalas. Un extraño sentimiento se instaló en su pecho. Por primera vez, sintió miedo. Si se disculpaba, si bajaba la cabeza. Tal vez Estela aún lo perdonaría. Nunca imaginé que me encontraría con Darío a la entrada de la empresa. Estaba de pie bajo un árbol seco, con un rostro demacrado. Sostenía una bolsa de castañas asadas en la mano. Cuando me vio, se acercó lentamente. Su voz sonó áspera. Mi abuela dice que te extraña. Nos invitó a cenar en casa cuando tengamos tiempo. Una excusa torpe. Pero cuando se trataba de su abuela, ella realmente siempre fue buena conmigo. Especialmente después de la bancarrota de mi familia, me invitaba a menudo a su casa. Decía que era solo para conversar, pero en realidad, quería reconfortarme. Le respondí con calma, agradécele de mi parte. Iré a visitarla cuando tenga oportunidad. Mi indiferencia lo puso nervioso. Rápidamente extendió la bolsa de castañas. Todavía están calientes. Son tus favoritas. Hizo una pausa y agregó, titubeante, también, dijiste que querías tomarte unas vacaciones. Tengo todo el itinerario planeado. Cuando digas, podemos irnos. El aroma dulce de las castañas flotó en el aire. Era la primera vez que veía a Darío tan humilde. Incluso parecía ansioso. Pero yo no extendí la mano para recibirlas. Solo lo miré fijamente y dije con voz serena, las castañas pueden calentarse de nuevo si se enfrían. Pero los sentimientos, cuando se enfrían para siempre. Darío, esto es el final. No vuelvas a buscarme. Me di la vuelta para irme. Pero Darío me sujetó la muñeca con fuerza. Su agarre era tan firme que casi lastimaba. Ya terminé con Vivian. Hoy, camino a verte, le dejé claro todo. Su voz estaba llena de urgencia. Estela, ahora sé lo que realmente quiero. Me solté de su mano y lo interrumpí. Darío, es demasiado tarde para eso. La voz de Darío se elevó, desesperada. Pero estuvimos juntos por 2 años, Estela. ¿Cómo puedes dejarme ir así de fácil? Sus ojos estaban enrojecidos. En el pasado, tal vez esa mirada hubiera hecho que mi corazón se ablandara. Pero ahora, ya no. ¿Es por ese hombre? La rabia en su tono se mezcló con incredulidad. ¿El hombre que pagó los 30 millones por ti, es el mismo que contestó tu teléfono aquella noche? Su mandíbula se tensó. ¿Quién demonios es él? Mis labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Y eso qué importancia tiene? Darío apretó los dientes. ¿Realmente crees que ese hombre te ama solo porque pagó por ti? No seas ingenua. Solo quiere acostarse contigo. Apenas lo conoces. No pueden haber sentimientos reales entre ustedes. Antes de que pudiera responderle, una voz profunda y calmada sonó detrás de mí. ¿Quién dijo que solo nos conocemos desde hace unos días? Una cálida mano rodeó mi cintura con naturalidad. Las hojas secas crujieron bajo los zapatos de cuero de Elías. Cuando Darío vio su rostro, sus pupilas se contrajeron. Durante 10 segundos completos, no pudo reaccionar. Elías se veía tan tranquilo como siempre, pero sus ojos tenían un filo helado. Darío tardó en procesarlo. Su mirada descendió lentamente hasta la mano de Elías, que me sujetaba con firmeza. Tú eres. Era obvio que Darío lo reconocía. Más de una vez, había oído a su padre hablar de Elías. Su familia había intentado acercarse a él, pero ni siquiera lograron conocer a su asistente. Ahora, ese hombre estaba parado frente a él, sujetando a la mujer que había perdido. La expresión de Elías se mantuvo inmutable. Su voz resonó con un aire de burla. Cuando Estela tenía 10 años, cayó de un columpio y la llevé al hospital cargándola en mi espalda. Cuando tenía 15, participó en un concurso de piano y estaba tan nerviosa que temblaba. Fui yo quien la alentó hasta que subió al escenario. Cuando tenía 17, su madre murió. Me quedé a su lado día y noche.
cuando tenía 20, su padre sufrió un accidente. Fui yo quien ayudó a la familia Astor a salir adelante en secreto. Cada palabra que pronunciaba hacía que el rostro de Darío palideciera aún más. Elías esbozó una sonrisa fría. ¿Y tú, Darío? ¿Qué hiciste por ella? El aire se volvió sofocante. Los puños de Darío se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Elías continuó: cuando Estela más te necesitó, estabas ocupado corriendo detrás de Vivian. Sabías lo importante que era la gema roja para ella. Y aún así, te burlaste de sus intentos por conseguirla. ¿Te parece divertido pisotear la dignidad de alguien? Darío bajó la cabeza y respiró hondo. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Estela, pensé en comprarte la gema. Solo quería controlarte. Siempre has estado en mi corazón. Apreté los labios. Darío. Solo te importa a ti mismo. Ni yo ni Vivian significamos nada para ti. Solo tienes una necesidad insaciable de controlar y poseer. Creíste que querías recuperar a Vivian, pero en realidad, solo querías la satisfacción de saber que aún la tienes. Ahora, me dices que me amas, pero solo porque no soportas que me haya ido. Darío se quedó sin palabras. Elías sujetó mi mano con más fuerza y habló con calma. Darío. No es necesario que volvamos a vernos en el futuro. Los ojos de Darío temblaron levemente. Su voz, cargada de desesperación, me llamó. Estela. Te amo de verdad. 2 años juntos, no puedo aceptar que ya no me ames. La brisa otoñal soplaba con frialdad. Me apoyé en el pecho de Elías y sonreí. Elías, de repente, quiero tomar leche de soya caliente. De la tienda a la que íbamos cuando éramos estudiantes. Él me miró con ternura y asintió. Vamos ahora mismo. Darío intentó seguirnos, pero el conductor de Elías lo detuvo. Señor Darío. Por favor, compórtese. Elías me abrazó con más fuerza. Cuando volví la cabeza para mirar a Darío, se veía completamente perdido. Su abrigo colgaba torpemente de sus hombros. Sus ojos reflejaban el vacío de alguien que lo había perdido todo. Para darle a mi padre mejores cuidados, Elías y yo lo llevamos a casa desde la residencia de reposo. Contratamos a la niñera que solía trabajar para la familia Astor, con la esperanza de que eso ayudara a su recuperación. 3 meses después, Elías y yo nos casamos. Las rosas blancas y las flores de aliento de bebé decoraban todo el auditorio. Estaba al final de la alfombra roja, observando a Elías de pie frente al altar. Vestía un traje negro y, aunque había muchas personas en la sala, su mirada se fijó solo en mí. El amor en sus ojos era tan profundo como el mar. Mi padre, sentado en su silla de ruedas, sujetó mi mano con fuerza. Avanzamos juntos. En mi cabello, llevaba la horquilla de cereza que mi madre me había dado. Con cada paso que daba, sentía que mis ojos se volvían más húmedos. En mi corazón, murmuré: papá, mamá. Hoy su hija se casa. No se preocupen. Seré muy feliz. Cuando Elías tomó mi mano con firmeza, las lágrimas cayeron de mis ojos. Pero mi sonrisa era más radiante que nunca. El sacerdote habló con solemnidad. Señorita Estela, ¿acepta usted casarse con el señor Elías? ¿Promete amarlo, respetarlo y protegerlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta el final de sus días? En ese momento, recordé una escena de mi infancia. Elías y yo, en el jardín de la familia Astor, intentando volar una cometa. El viento la arrastró hasta la cima de un árbol. A pesar de su miedo a las alturas, Elías trepó para recuperarla. Cuando bajó, tenía una pierna herida. Fui a verlo al hospital, llorando de culpa. Él, con una sonrisa gentil, me dijo: Estela, no llores. No me duele. Toqué su pierna enyesada y le prometí con toda la seriedad del mundo: Elías, si cuando crezcamos no encuentras esposa, me casaré contigo. Nunca imaginé que, años después, esa promesa se haría realidad. Miré a Elías con el corazón lleno de amor. Sí. Acepto. Mi voz resonó clara y firme en la sala. Elías, con los ojos rojos por la emoción, levantó mi velo y me besó con dulzura. El auditorio estalló en aplausos.
En el rincón más apartado de la sala, una figura solitaria permanecía en la sombra. Darío observó todo en silencio. Cuando se marchó, dejó tras de sí un ramo de rosas blancas. Y un amor que nunca supo valorar.